Muy buenas tardes, queridos amigos. Les saludo desde la ciudad de Veracruz, en México. Soy el licenciado Mario Jesús Gaspar Covarrubias, director del equipo de exploración y estudio del Camino Real Veracruz, México. Y me encuentro aquí en el histórico Torreón del Molino, en compañía de mis amigos, la fotógrafa Ana María Andrade Rodríguez y el viajero español, el licenciado José Javier Farrugia Sánchez, originarios de Málaga, en España. Y estamos el día de hoy con ustedes para darles a conocer un poco de la historia de este edificio que vemos al fondo, que lleva como nombre el Torreón del Molino y que data del siglo XVIII. Y aprovecho para enviarles un cálido saludo a todos nuestros amigos en Colombia, especialmente para la Casa Hispanoamericana Cruz y Espada, para el sitio Facebook El Triunfo de la Hispanidad y para el grupo también de Bogotá, Colombia Hispánica. Acompáñenme, por favor. Muy bien. Aquí el terreno donde nos encontramos, que se encuentra un poco desolado, eso antiguamente fue en el siglo XVIII la llamada Loma de Buenavista, que era un cerro grande que pertenecía a la hacienda de San Ildefonso Buenavista, a unos 9 kilómetros al suroeste de la ciudad amurallada de Veracruz. ¿Sí? Hacia el año de 1748 ya tenemos registrada la existencia de este edificio, como lo podrán ver aquí en este plano de caminos, que nos señala que saliendo de Veracruz por el lado suroeste, se encuentra aquí, justamente aquí, una loma, que se llama la Loma del Molino, y como detalle muy interesante, aquí lo podemos ver, encontramos bien detallado, bien dibujado y bien proporcionado este torreón, al que llamaban simplemente el molino. Aquí lo podemos ver con 3 fotos de cómo estaba en el año de 1970. Aquí podemos ver todavía la loma antes de que fuera rellenada y nivelada. Y aquí lo podemos ver cómo se ve en el año 2022. Se estarán preguntando, ¿qué tiene de interesante este molino? Bueno, pues mis queridos amigos, han de saber que la tecnología del molino de viento con torre de piedra, así como los conocemos en España, especialmente en la región de La Mancha, por la novela de Don Quijote, esta tecnología de fuerza eólica para poder mover grandes piedras que movieran los alimentos, el trigo, la caña, la harina, esa tecnología se desarrolló muy escasamente en América. El equipo de investigación y estudio del Camino Real Veracruz, México, del cual tengo el honor de ser su director desde 2016, hicimos una investigación exhaustiva sobre estos molinos y hemos encontrado que solamente se construyeron 9 en toda América Latina. 2 de ellos se encuentran en Estados Unidos, uno aquí en México, que es este, y los demás se encuentran en América del Sur, particularmente en Brasil, uno en Colombia y otro en Paraguay. ¿Por qué? No hemos encontrado todavía una causa justificada del por qué esa tecnología tan barata, porque en América los vientos son fuertes y sostenidos, no se desarrolló exitosamente como en la península ibérica. Pero lo que sí hemos podido constatar fue de que los ingleses sí desarrollaron esa tecnología a gran escala en sus dominios del Mar Caribe, donde construyeron más de 500 molinos de viento con la finalidad de moler caña. Como detalle interesante también, no debe confundirse los molinos de viento, como su palabra lo dice, molinos, que son para moler, con los aerogeneradores, que generan energía eléctrica en la actualidad, o con los que en el siglo XVIII, a partir de 1850, se utilizaban para bombear el agua de las minas, o para extraer agua a través de norias. O sea, son tecnologías similares, pero con usos completamente diferentes. Pues bien, ¿qué más sabemos de este Torreón del Molino? Único en toda la Nueva España.
Como les mencioné, ya existía hacia el año de 1748. Y entre los testimonios que lo señalan, aquí tenemos uno del ingeniero militar Diego García Panes, que nos dice: desde Buenavista tome por la izquierda camino ancho, terreno duro y por loma que va subiendo suavemente hasta lo alto en el paraje donde hay un molino de viento arruinado. Este testimonio es del año de 1783 y este molino ya existía desde antes. Hay personas que opinan que fue una antigua torre militar construida por la emergencia de 1762 cuando los ingleses toman el puerto de La Habana en Cuba. Este molino es mucho más antiguo. Hemos constatado también por investigación histórica que este molino de viento debió haber sido construido aproximadamente después de 1715, ya que al inicio de la primera dinastía Borbón en España se permitió por un tratado con Inglaterra que un grupo de comerciantes ingleses se asentaran en esta zona y que además pudieran establecer actividades comerciales con esclavos negros. Y hasta ese momento no había referencias de instalaciones de molinos de viento, de torre de piedra en la Nueva España. Había un proyecto que no pasó de la teoría con las minas de Guanajuato. Pues bien, este grupo de comerciantes ingleses llegaron aquí al puerto de Veracruz a partir de 1715, se instalaron en esta zona, en la zona del rancho, este rancho casualmente, que pertenecía a la hacienda de San Ildefonso Buenavista, les fue rentado. Se asentaron aquí y es muy posible que fueran ellos los que utilizaran algún diseño español o compraran un diseño semejante para construir el torreón del molino. Se sabe también que debido a los inevitables problemas de religión, diplomáticos y comerciales, ese grupo de ingleses estuvieron aquí hasta el año de 1735 y luego se fueron retirando paulatinamente cuando los españoles decidieron ponerle fin a esta presencia que consideraban una intrusión en los dominios españoles. Una intrusión muy grave porque ellos venían con el afán de hacer riqueza en forma desmedida, violando todos los acuerdos. Para el año de 1750, la comisión inglesa aquí ya se había marchado. El rancho del molino pasó a ser propiedad de particulares españoles y sabemos que durante medio siglo este rancho estuvo en litigio. Por lo tanto, se trazaron numerosos planos para poder delimitar las tierras. Uno de ellos es el que vemos aquí. Este plano es del año de 1802 y tiene como ventaja que nos confirma muchos detalles de este molino de viento, el cual se ubica aquí, miren, en esta loma que tiene dos elevaciones. Aquí estamos en la loma mayor, que tiene 58 metros de altitud, y la loma menor se encuentra en dirección para allá. Y miren, por ejemplo, aquí nos confirman en la descripción del plano, en la leyenda, vean ese detalle, como nos dice claramente, el torreón del molino, y lo confirma poniendo el icono de un molino de 4 aspas. Otro detalle interesante también, miren, haciendo una aproximación al mismo documento, aquí vemos el molino visto desde arriba, representado en 3 dimensiones, como una torre de 4 aspas también. Aquí vemos en un plano de 1850. Miren, aquí están los caminos que salen de la ciudad amurallada de Veracruz. Y aquí, nuevamente, en una loma con 2 elevaciones, está el molino. Aquí nos encontramos exactamente ahorita. Y tenemos otro testimonio del año de 1805, que nos dice: en Veracruz se conserva por tradición, y no de muchos años, que la loma del molino de viento se veía desde el barrio del Cristo. Esa referencia nos la hace el ingeniero y arquitecto Luis Martín
quien acompañó al virrey José de Iturrigaray en un viaje de reconocimiento de un camino real que se estaba construyendo desde el año de 1804 por parte del Consulado de Veracruz. Aquí tenemos la mención y tenemos también la fuente. Miren, como otro detalle interesante de este mismo documento, nos indica cómo se veía la ciudad murallada desde las faldas de esta loma. Y la comparamos con una fotografía que tomamos en abril del año pasado. Y miren, en el mismo ángulo y hay bastante correspondencia. La única diferencia es que ahora hay más edificios y al fondo de la bahía de Veracruz se ven también edificios, hoteles. Es una interesante comparativa visual. ¿Qué más tenemos? Pues miren, este es un diseño de mi autoría donde estoy representando las tres partes que componen el molino, utilizando nuestra investigación en molinos españoles, particularmente los que tienen que ver con los de este tipo, que se dan en La Coruña, España. Tenemos que el nivel 1 se empleaba para el almacenamiento de los granos y las herramientas. El nivel 2 era donde habitaba el operador, habitualmente llamado el molinero. Y el nivel 3, donde estaba la caperuza o techo de madera, era donde estaba la rueda de piedra que molía los granos. Aquí se ve junto a la caperuza un eje con las 4 aspas, las cuales se movían embolsando el viento en estas lonas. El viento soplaba, se metía en las lonas y eso generaba un movimiento que hacía mover todo para poder orientar el molino hacia los vientos dominantes, que en esta zona se dan al norte y al noreste. Se utilizaba este palo de gobierno movido por un molinete, de tal manera que la caperuza era giratoria y se orientaba buscando los vientos más favorables. Muy bien, ahora vamos a conocer el molino, cómo es este molino en particular, sus características. Bueno, lo primero que debemos de saber, mis queridos amigos, y confirmando con nuestra investigación, que este molino es del mismo tipo que aquellos que se construyeron en la región de La Coruña, en España. Hay 2 de ellos que son prácticamente idénticos, el de San Martín de Meiras y el del Boucelo, que vemos aquí. Si se dan cuenta, son las mismas dimensiones. Es decir, un molino no tiene que ser precisamente grande, muy ancho, como los molinos de La Mancha. La razón de este pequeño tamaño comparado con los molinos de La Mancha es porque depende mucho de la fuerza del viento. Si fueran un molino mucho más alto, posiblemente no resistiría adecuadamente los vientos tan fuertes que pegan aquí. Aquí llegan hasta 120 kilómetros por hora. Y un molino, para poder ser efectivo, tiene que captar vientos entre 45 y 75 kilómetros por hora. Pasando de ese rango, es mejor detener las aspas para que no se destrocen. Bueno, ¿qué más sabemos de la torre? Bueno, por fuera sabemos que tiene 2 de sus 3 niveles, el nivel 1, el nivel 2. Está a una altitud de 58 metros. La torre actualmente pintada de blanco porque está encalada, mide 7 metros de diámetro, 6.80 de altura. Estando completa mediría alrededor de unos 9 metros. Y los muros tienen 85 centímetros de espesor. La puerta principal está orientada hacia el noroeste, es decir, la que está mirando ya hacia la carretera. Y la puerta orientada hacia el sureste, que es esta, aquí es donde estaría situada el eje con las aspas. Bien. Ahora, también se preguntarán por qué este árbol tan grande que le creció por dentro. Bueno, resulta que este árbol, estamos hablando de
un árbol parasitario de gran tamaño que alcanza a vivir unos 300 años, aunque en Europa se han encontrado ejemplares de más de 2000 años. Estamos hablando de una higuera. Aquí en México se le llama amate, y este árbol alcanza hasta 25 metros de altura, es bastante fuerte, se caracteriza porque durante su tiempo de vida, que es de 3 siglos, desarrolla unas raíces muy grandes que comienzan como lianas ligeras y luego se van uniendo, luego se van solidificando y agarran una dureza increíble, de tal manera que donde invaden es muy difícil quitarlos. Ahora vamos a conocerlo por dentro. Y miren, aquí tenemos una muestra de lo que les comento. Aquí vemos las lianas cómo están creciendo, miren. Estas lianas son muy delgadas ahorita que están creciendo, de arriba hacia abajo. El árbol se sigue desarrollando. Tiene aproximadamente unos 70 años de que comenzó a crecer. ¿Cómo llegó aquí la semilla? Bueno, resulta que este árbol en la clasificación científica se le llama Ficus insípida, porque el fruto que da no tiene sabor, al menos para un ser humano. Pero los pájaros se la tragan con gran facilidad, pero como la cáscara no la consiguen procesar bien en sus estómagos, la defecan y la tiran en cualquier lugar, de tal manera que las semillas, si caen en un terreno arenoso, miren, como este que vemos aquí, ese terreno bastante arenoso de los médanos de Veracruz, aquí encuentran los nutrientes y también la humedad necesaria para desarrollarse. De tal manera que el Ficus insípida comienza a crecer. Les repito, este tiene alrededor de 70 años. Y miren, aquí tenemos una de sus raíces que está creciendo ya muy desarrollada. Miren, aquí. Si dejamos que sigan el proceso completo, como podrán ver en esta que está completamente desarrollada, las raíces se hunden en la tierra, se enlazan con otras que están a los lados, y todo edificio donde se desarrolla lo van cubriendo paulatinamente. Ejemplo de eso lo tenemos, por ejemplo, en la Antigua, con la casa de Cortés. Y luego es un problema para la restauración histórica, porque son muy gruesos, muy duros, muy difíciles de quitar. Nuestro equipo de caminantes rurales, lo que hemos hecho desde 2016, es venir cada año para controlar el crecimiento del árbol. ¿De qué manera? Cortando las raíces que están en crecimiento para que no se expandan demasiado. Ahora, ¿qué tanto afecta esto al edificio? Pues, por un lado, es bastante molesto porque nos dificulta apreciar parte de él. Como ven aquí, este flanco ya no se puede apreciar debidamente. Aquí fue donde el árbol comenzó a crecer originalmente. Afortunadamente, de este lado todavía está libre, aunque ya hay una raíz grande que ya comenzó a desarrollarse aquí. Es molesto, pero una ventaja que tiene es que de alguna manera las fuertes raíces, como son tremendamente fuertes, miren, aquí lo podemos ver, ni siquiera se mueven. Esas raíces ayudan a mantener el molino, que lo mantienen anclado. ¿Por qué es una ventaja? Porque los vientos aquí pegan desde el norte y desde el noreste. Y son vientos tremendamente salvajes, capaces de hundir buques de línea de 80 o 100 cañones, como tenemos documentado que pasaba en el siglo XVIII. Aquí en Veracruz se les llama los vientos del norte y son tremendamente salvajes. Cuando ocurren en gran parte del año, la navegación se llega a suspender completamente en el puerto. Ahora imagínense en esta loma donde no hay ninguna protección, los vientos le pegan directamente de frente al molino, y si no fuera por estos anclajes naturales tan fuertes, posiblemente la torre ya se habría derribado. Muy bien, ¿qué más sabemos de este molino? Bueno, sabemos que durante el siglo XIX no pasó de ser un punto de referencia nada más, porque
No hay otro molino en la zona. Aquí el punto se llamaba el Molino de Viento, pero con mayúscula. ¿Por qué? Porque era el molino, no uno de los molinos. Sabemos también que para el año de 1850, cuando se inaugura la primera línea del ferrocarril, suya vía pasa abajo de la loma de Buenavista. Aquí estamos en la cima. Sabemos que se le menciona constantemente como el rancho del Molino de Viento o del molino. También sabemos que 3 años antes, en 1847, cuando el ejército norteamericano puso a sitio Veracruz, alcanzaron a llegar hasta este punto y levantaron trincheras y parapetos para evitar que el ejército mexicano pudiera lanzar un contraataque por este flanco del ejército norteamericano. Después, en los trabajos del ferrocarril, aquí se le utilizó como un sitio de almacenamiento de trabajadores y de material. Luego, en 1862, el ejército francés ocupó esta zona y al año siguiente trajeron trabajadores extranjeros para seguir expandiendo la línea del ferrocarril desde el rancho del molino hasta el río San Juan. Y mucha gente de aquí de la zona, especialmente los más ancianos, nos comentan que ya para los tiempos de la Revolución Mexicana, es decir, de 1910 hasta 1920, sus abuelos, cuando había emergencias, cuando había problemas entre los combatientes de las facciones involucradas, carrancistas, villistas, zapatistas y el ejército federal, la gente aprovechaba las viejas fortificaciones del periodo virreinal para refugiarse. Aquí el molino sirvió como refugio para esas familias. Y ellos le llamaban a este edificio el Fortín Francés. ¿Por qué? Porque muy posiblemente los franceses, en el tiempo que estuvieron habitando aquí, lo habilitaron como un sitio militar. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, porque parte del diseño, que aquí lo podemos ver, miren. Aquí en el diseño del Molino de Viento, tenemos que en sus muros se le abrieron 12 troneras, es decir, 12 aberturas para disparar fusiles desde adentro. Esta es una característica de la arquitectura militar. Actualmente se encuentran solamente abiertas 2, una en el primer nivel y otra en el segundo. Y miren, aquí podemos ver la que está abierta en el nivel inferior. Este diseño se llama diseño abocinado, porque forma una bocina con un lado estrecho, que es el de afuera, y un lado más abierto, que es el de adentro, para que la persona que dispara el fusil pueda apoyarse aquí, abrir fuego, pero sin que la gente que esté afuera le pueda acertar con gran facilidad. Después de la Revolución Mexicana, el rancho del molino permaneció deshabitado durante muchos años. Hacia 1950 fue cuando este árbol de amate comenzó a crecer, y posteriormente en 1970 pasó a ser propiedad de la Universidad Veracruzana para su posta zootécnica de la Facultad de Veterinaria. Aquí les voy a mostrar cómo se veía en 1970. ¿Dónde está? Aquí está. Miren. Aquí se ve en esta fotografía como el rancho del molino, ahora bien delimitado por la posta zootécnica, todavía se veía la loma. Para la década de 1990, la loma de Buenavista, con el rancho del molino, se volvió parte del autódromo El Jarocho. Y eso hizo que se pavimentaran los viejos caminos que subían aquí a la loma. Por eso vemos que esta altura original se fue reduciendo, se fue rellenando para fabricar las curvas. Y actualmente esas antiguas carreteras de alta velocidad son las carreteras que permiten que los autobuses vengan del centro histórico y suban exactamente aquí al punto del Torreón del Molino. Después, este sitio estuvo
abandonado, a pesar de que hubo una gran urbanización en torno a él, como podemos ver desde aquí, desde la puerta. ¿Ven? Miren aquí podemos ver el gran desarrollo urbano, particularmente de la constructora Casas Ara. ¿Sí? Actualmente aquí ya hay una población estable, ya hay comercios, ya hay servicios. ¿Sí? Lo único que falta es de que el sitio sea entregado al municipio de Veracruz para que ese pueda tomar las acciones pertinentes. En el año de 2016, un compañero de nuestro equipo, el licenciado Enrique Buenaventura Espinosa Romo, secretario general del Sindicato del Poder Judicial de la Federación en Veracruz y Boca del Río, estando en tratos con Casa Sara, le comentaron de ese sitio. Él vino aquí y después me pidió que hiciéramos un proyecto de rescate para este sitio. En colaboración con Casa Sara estuvimos trabajando cerca de un año y comenzamos la investigación histórica, pero también las acciones para poder rescatar el sitio, lo cual se hace muy difícil por la presencia de este árbol. Afortunadamente con apoyo de Casa Sara y de los demás miembros del equipo, se pudo colocar una primera placa en las afueras contando los datos básicos de su historia. Y como parte de la investigación encontramos, y se ve a simple vista, ¿de qué está hecho el molino? Bueno, vemos que los muros de 85 centímetros de espesor fueron construidos con la llamada mampostería de piedra, es decir, una masa de rocas unidas por un conglomerante de mortero de cal, arena y agua. Y algo que delata claramente su antigüedad, porque las casas del centro histórico de Veracruz del siglo XVIII tienen el mismo material, es la presencia de la llamada piedra múcara o exoesqueleto de coral, que aquí lo vemos. En la costa de Veracruz hay 24 especies de corales, pero solamente 10 de ellas sirven para construir. ¿Debido a qué? A que no todas tienen exoesqueletos lo bastante masivos para ser cortados y utilizados como bloques de construcción. Aquí en Veracruz se utilizaba la piedra de coral porque no había canteras, dado que la ciudad fue construida en medio de un inmenso arenal. Y para complementar la mampostería se utilizó también el ladrillo español o catalán, que aquí lo vemos, y eso le da a la estructura una gran dureza y resistencia. La mezcla es tan excelente que miren, han pasado más de 270 años y sigue en pie. Sigue en pie. Aquí no se ha aplicado restauración alguna. Y ahorita, en el año de 2022, solicitamos al nuevo Ayuntamiento de Veracruz que nos apoyara para poner una segunda placa afuera, que reemplazara la primera que ya no existe. La placa ya nos fue entregada en el mes de noviembre y esperamos que en este año 2023 la podamos colocar ahora sí con un soporte bien adecuado para que no corra la suerte del anterior y que pueda resistir los fuertes vientos que pegan directamente de frente. Por último, ¿cuál es el futuro de aquí del Torreón del Molino? Bueno, lo que nosotros queremos es rescatarlo para que, dada su importancia histórica, dada su originalidad como el único molino de viento de la Nueva España, pueda ser preservado para las nuevas generaciones y que también aquí, junto con el rescate del edificio, pueda haber un desarrollo para la población que vive colindando con el molino de viento. ¿Sí? Es decir, que nuestro trabajo de investigación histórica tenga también un valor social positivo para la sociedad. ¿Sí? Pues bien, mis queridos amigos, pues esto sería lo que les podríamos comentar por el momento acerca de este interesante edificio, único en su tipo en todo México. Y estamos en contacto con ustedes. Repito, soy el licenciado Mario Jesús Gaspar Covarrubias. Me pueden contactar vía Facebook en mi perfil Mario Gaspar, o también por mi número de WhatsApp
aquí en México, que es 2291-036146. Cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes para ayudarles. Que pasen muy feliz tarde y a nombre de todo el equipo de exploración y estudios del Camino Real Veracruz, México, les deseamos que tengan un feliz inicio de semana. Hasta luego.